Bienvenidos a Noticias de Ciberseguridad y Tecnología. Hoy empezamos bastante movido. Hackers iraníes están reventando cuentas de Microsoft sin parar. La cosa está así. Atacaron más de 300 organizaciones en Israel y Emiratos Árabes. Usan una técnica de password spraying súper agresiva. Básicamente, prueban una misma contraseña débil en miles de usuarios distintos. Así evitan que salten las alertas de bloqueo por múltiples intentos fallidos. Lo interesante es cómo ocultan su rastro. Están ruteando todo el tráfico a través de nodos de salida de la red Tor. Específicamente usan VPNs comerciales alojadas en la región para camuflarse con el tráfico local. Una vez adentro apuntan directo a exfiltrar buzones de correos completos. Grupos como Pitch Sandstorm vienen perfeccionando esta técnica hace años. Si administras entornos en la nube, tenés que auditar los logs de inicio de sesión ya mismo. ¿Tenés configurado el acceso condicional por geolocalización en tu tenant? La tregua militar no significa que se apaguen los servidores y esto es algo que tenés que entender si trabajás en infraestructura. La cosa está así. Instalaciones de agua en Estados Unidos sufren sabotajes digitales críticos. Hackers vinculados al gobierno de Irán están atacando infraestructuras críticas estadounidenses. La ofensiva responde directo a las recientes tensiones geopolíticas. Los atacantes apuntan a los controladores lógicos programables o los PLCs. Estos dispositivos manejan la maquinaria física en planta de energía y potabilizadoras de agua. Están comprometiendo específicos de Rockwell Automation y Unitronics. Modifican los parámetros en la pantalla del sistema de control industrial. Esto provoca paradas de emergencia y puede causar daños físicos severos a la maquinaria. El grupo detrás sería Cyber Avengers, que trabaja para la Guardia Revolucionaria Islámica. Y también el grupo de hacker Handala ya se adjudicaron el acceso al correo personal del director del FBI y el ataque a la empresa médica Stryker, lo que te da la pauta del nivel de intrusión que están manejando. Fíjate que el riesgo ahora es que al bajar la intensidad de los misiles físicos, estos grupos redirigen todo su poder de cómputo a objetivos civiles y contratistas de defensa. El FBI y la CISA ya sacaron alertas porque detectaron malware diseñado específicamente para saltar de la red corporativa a la red industrial. No es una amenaza teórica, es un frente de guerra digital que se mantiene activo 24/7 sin importar los tratados diplomáticos. ¿Vos crees que las empresas de infraestructura del LATAM están preparadas para un daño colateral de este tipo o estamos totalmente regalados? Rusia asegura que Estados Unidos lidera los ciberataques en su contra. La cosa está así. El regulador ruso Roskomnadzor soltó un informe que cambia la narrativa. Afirman que casi el 40% del tráfico malicioso hacia Rusia sale de Norteamérica. Le siguen Alemania y el Reino Unido en la lista de orígenes de ataques. Los objetivos principales son empresas de telecomunicaciones y el sector financiero ruso. También están golpeando fuerte a los proveedores de hosting y servicios estatales. Lo curioso es en el momento en que se intensifican estos picos de tráfico. Los analistas rusos notaron que los ataques se multiplicaron por 10 cuando bloquearon Telegram en el país. Hay una correlación directa entre sus políticas de censura y la respuesta de los atacantes. ¿Pensás que esos ataques son estatales o de grupos activistas independientes? Filtraron datos de 6 millones de contribuyentes mexicanos y ahora los están regalando. La cosa está así. Según publicó el periodista Ignacio Villaseñor en X, el grupo Scorpion liberó una base de datos del SAT de más de 8 gigas. Lo curioso es que el hacker dice que la intrusión fue en 2024, pero decidió publicarla gratis porque otros estaban intentando lucrar con su trabajo. Estamos hablando de nombres, direcciones, RFC y CURP expuestos de forma masiva. Fíjate que este grupo ya tiene antecedentes pesados en México. Se le atribuye el robo al IMSS y también el de la Fiscalía de Nuevo León. El riesgo acá no es solo la privacidad, sino como estos datos sirven de combustible para campañas de phishing y suplantación de identidad súper dirigidas. Pensá que con tu RFC y dirección real, cualquier estafa por mail se vuelve 10 veces más creíble. Es un recordatorio crudo de que una vez que la información sale de los servidores oficiales, ya no hay vuelta atrás. ¿Alguna vez revisaste si tus datos aparecen en una filtración de este tipo o preferís directamente ni saberlo? Y en el sector Anthropic, un error de Anthropic está infectando a miles de desarrolladores.
la cosa está así. La empresa filtró por accidente el código interno de su agente CloudCode. En cuestión de horas, GitHub se llenó de repositorios clonados prometiendo acceso gratuito. Los ciberdelincuentes armaron una campaña de ingeniería social súper rápida. Suben forks falsos que supuestamente desbloquean características empresariales sin pagar. Cuando los curiosos clonan el repositorio y lo ejecutan, se detona la trampa. Descargan un archivo zip malicioso que instala el infostealer Vidar de fondo. Vidar roba tus credenciales de sesión, cookie y billeteras de criptomonedas. Además, te meten GhostSock para usar tu máquina como proxy y ocultar otros ataques. Fíjate cómo un simple descuido corporativo termina comprometiendo entornos de desarrollo enteros. ¿Alguna vez clonaste un repositorio de GitHub sin revisar el código? Anthropic suspendió el lanzamiento de su inteligencia artificial por riesgo extremo. La cosa está así. La empresa creó un agente llamado Cloud Mythos que aterra a los investigadores. Descubrieron que estas herramientas encuentran vulnerabilidades críticas en absolutamente cualquier sistema operativo. A diferencia de otros modelos, Mythos sí sabe cómo explotar esos fallos automáticamente. Logró escribir código malicioso funcional para más del 70% de los bugs encontrados. Incluso encadenó 4 vulnerabilidades distintas para comprometer entornos completos de Linux y navegadores web. Imagínate ese nivel de automatización ofensiva en manos de operadores de ransomware. Por eso decidieron frenar el despliegue público y convocaron a 50 corporaciones tecnológicas. Formaron el proyecto Glasswing para parchar todos esos agujeros antes de que alguien más desarrolle algo igual. ¿Estamos listos para defendernos de inteligencia artificial creando exploits de día cero? Hackers norcoreanos robaron casi $300 millones en segundos. La cosa está así. El exchange descentralizado Drift en la red de Solana acaba de sufrir un golpe maestro. Los atacantes vulneraron el esquema multifirma del protocolo con una preparación de semanas. Crearon cuentas no censuraderas para prefirmar transacciones y retrasar su ejecución. Esto les permitió mantener acceso oculto incluso después de que Drift actualizara su consejo de seguridad. En el momento exacto ejecutaron las firmas pendientes y se asignaron permisos de administrador. Vaciaron las bóvedas principales llevándose token JLP y otras criptomonedas. Inmediatamente pasaron los fondos a la red de Ethereum para lavarlos. La firma Elliptic vincula este ataque quirúrgico con los grupos patrocinados por Corea del Norte. ¿Vos confías en la seguridad de los contratos inteligentes o preferís las finanzas tradicionales? 3 millones de registros de Cisco están a punto de filtrarse. La cosa está así. El grupo cibercriminal Shiny Hunter lanzó un ultimátum durísimo contra el gigante tecnológico. Aseguran tener datos confidenciales extraídos desde entornos de Salesforce y cuentas comprometidas en Amazon Web Service. Publicaron capturas de pantalla de los paneles de control de Amazon para probar su acceso. No es la primera vez que este grupo explota integraciones de terceros mal configuradas. Ya vimos tácticas similares de la variante UNC 6040 usando ingeniería social y phishing contra empleados. Si Cisco no negocia antes de la fecha límite, van a publicar todo en la dark web. La filtración incluiría información de identificación personal, repositorios de código fuente y documentos corporativos internos. La fecha era para el 3 de abril, pero por ahora no pasó nada. Mensajes filtrados vinculan a Milei con una estafa criptomillonaria. La cosa está así. La justicia argentina investiga el escandaloso rug pull del token Libra. Registros telefónicos complican la versión oficial del gobierno sobre una simple recomendación casual. Hay 7 llamadas confirmadas entre el presidente y uno de los promotores de la moneda. Todo ocurrió justo antes de que Milei publicara el contrato inteligente en sus redes. Esa publicación provocó que inversores metieran dinero masivamente, inflando el precio. Luego los creadores vendieron sus posiciones y dejaron pérdidas por $250 millones. Un análisis forense encontró mensajes hablando de supuestos pagos mensuales y comisiones millonarias por esta promoción. Los operadores técnicos detrás de todo esto son los mismos que lanzaron Memecoin en Estados Unidos.
¿Crees que hubo complicidad o fue solo un descuido en redes sociales? Si descargaste CPU-Z hoy, tu PC podría tener un infostealer. La cosa está así. Según reportó Blipping Computer, unos atacantes vulneraron una API secundaria del sitio oficial de CPU ID durante unas 6 horas entre el 9 y el 10 de abril. Lo que hicieron fue cambiar los links originales por ejecutables maliciosos alojados en Cloudflare R2 que se hacían pasar por un instalador de HWInfo. Mirá, lo interesante acá es que no tocaron los binarios originales, sino que usaron una técnica de Poison Distribution para engañar a los usuarios que confían en el dominio oficial. Según los analistas de Becky's Underground, no es un malware del montón, es un loader avanzado que opera casi todo en memoria y usa un assembly de .NET para hacer proxies de funciones NTDLL y así evadir el EDR o el antivirus. Se sospecha que es el mismo grupo que le pegó a FileZilla el mes pasado, buscando herramientas que los sysadmin y técnicos usamos todos los días. Si bajaste alguna de estas utilidades en las últimas 24 horas y te saltó un instalador en ruso o con un nombre raro, corta la red y empezá a investigar porque podrías tener un infostealer activo. ¿Sos de los que bajan estas herramientas siempre del sitio oficial o preferís repositorios tipo GitHub para mayor seguridad? Si pensabas que borrar Signal te hace invisible, la justicia de Estados Unidos acaba de encontrar lo contrario. La cosa está así. El FBI logró recuperar mensajes de Signal de un iPhone incluso después de que el usuario borrara la aplicación. Escuchá cómo lo hicieron porque es un detalle técnico que nos afecta a todos. No rompieron el cifrado de extremo a extremo, sino que atacaron la base de datos de notificaciones push de iOS. Resulta que cuando recibís una alerta con previsualización en la pantalla de bloqueo, el sistema operativo guarda ese contenido en una base de datos interna que persiste aunque elimines la app o el mensaje desaparezca por el timer de Signal. En un caso reciente contra un grupo de activistas, los peritos forenses extrajeron los mensajes entrantes directamente de la memoria interna del teléfono. Esto no es una vulnerabilidad de Signal, sino una característica de iOS cómo gestiona las notificaciones para que las veas en el Notification Center. La buena noticia es que podés mitigarlo. En los ajustes de Signal tenés que cambiar la configuración de notificaciones a sin nombre ni contenido. De esa forma, lo único que se guarda en la base de datos es el aviso de que te llegó algo, pero el contenido queda protegido dentro del contenedor cifrado de la aplicación. ¿Sabías que las notificaciones de iPhone guardan un historial de todo lo que te llega o es la primera vez que escuchás sobre esta base de datos? Rusia acaba de ejecutar una operación submarina encubierta sobre los cables de fibra óptica que nos conectan a todos y el Reino Unido decidió exponerlos públicamente. La cosa está así. El secretario de Defensa británico confirmó que detectaron 3 submarinos rusos, incluyendo 2 del GUGI, que es básicamente la unidad de élite para misiones de sabotaje en aguas profundas. Usaron un submarino clase Akula como distracción mientras los otros mapeaban los cables y gasoductos en el fondo del Atlántico. Mirá, acá lo técnico es lo que asusta. Estos tipos tienen mini submarinos que pueden bajar a profundidades extremas para cortar cables o, peor aún, instalar dispositivos de intercepción de datos. Estamos hablando de la infraestructura física que sostiene el 90% del tráfico de internet global. No es solo un tema de espionaje, es guerra híbrida pura. El objetivo es tener el mercado para que si estalla un conflicto puedan dejarnos a oscuras y sin conexión en cuestión de minutos. La Marina Real tuvo que tirar boyas de sonar para avisarles que los estaban viendo y que su misión secreta ya no era tan secreta. Esto es un recordatorio de que la ciberseguridad no solo son firewalls y contraseñas, sino también cables de miles de kilómetros en el fondo del mar que hoy son el blanco principal. ¿Creen que los países de LATAM estamos monitoreando lo que pasa con nuestros cables submarinos o dependemos totalmente de la suerte? La contraseña 123456 acaba de exponer a toda una red de hackers de Corea del Norte que operaban infiltrada en proyectos cripto. La cosa está así. El investigador Sachs HBT logró acceder a un servidor interno de pago de estos agentes gracias a que 10 de ellos nunca, pero nunca, cambiaron la clave por defecto. Escucha esto porque parece de película.
película. Los tipos se hacían pasar por desarrolladores freelance comunes con currículum vitae falsos y perfiles de LinkedIn armados con deepfakes para entrar a trabajar en protocolos DeFi reales. Una vez adentro, su objetivo era meter puertas traseras o directamente robar fondos. Lo que se filtró incluye chats donde discutían cómo convertir Krypton a fiat por $1 millón al mes y hasta manuales de entrenamiento en IDA Pro para hacer ingeniería inversa. Incluso se supo que empresas como SushiSwap y Phantom habrían tenido a estos agentes en sus filiales durante años sin saberlo. El servidor filtrado llamado Lucky Guy mostraba cómo reportaban cada centavo a sus jefes en Pyongyang usando identidades de fachada en Hong Kong y Nigeria. Es una locura pensar que mientras usan técnicas de infiltración súper avanzadas, se olvidaron de lo más básico, que es poner una contraseña segura en su propio panel de control. ¿Vos te imaginás estar trabajando codo a codo con un dev y que resulte ser un agente estatal infiltrado? ¿O te parece algo demasiado lejano? Seguime para más noticias de ciberseguridad.